agradecen su participación en el ciclo de conferencias Jueces y Garantismo, análisis del pensamiento de Luigi Ferrajoli. Sean bienvenidos y bienvenidas. Agradecemos la presencia del doctor Luigi Ferrajoli, quien se encuentra a través de la distancia conectado en esta sesión, y bueno, a quien en honor de él es este ciclo de conferencias en razón a su gran trayectoria académica e importantes aportaciones de la cultura jurídica. En seguimiento a la conmemoración del 25º aniversario del Instituto de la Judicatura, el día de hoy tenemos el honor de contar con la disertación del doctor Perfecto Andrés Ibáñez, quien abordará el tema La jurisdicción en la obra de Luigi Ferrajoli. Pedimos amablemente al juez Jesús Demetrio Cadena Montoya, director general del Instituto de la Judicatura, nos dirija su mensaje. Gracias, buenos días a todas y a todos. Sí me puedo ver, ¿verdad? Maestra Antonieta. No, señor juez. Solamente aparece su nombre. Ahí está correcto. Bueno, yo todavía no puedo lograr Ahí verme, estamos. pero Ahí estamos, señor juez. creo que ustedes sí, y eso es la parte importante. Entonces estaré un poco volando a ciegas, a lo mejor eso me ayuda a no estar tan nervioso ante personalidades como las que están hoy aquí, el día de hoy. Y bueno, pues dando continuidad a este ciclo de conferencias que tienen una doble celebración. Pero, en primer lugar, el celebrar el 25º aniversario del Instituto de la Judicatura, hoy convertido en un centro de formación judicial. Y segundo, honrar y homenajear el pensamiento de el doctor Luigi Ferrajoli, analizarlo. Creo que es algo, no creo, estoy convencido de que es algo que necesita la judicatura. A veces, por los tiempos, etcétera, el trabajo nos es difícil leer la obra tan extensa y vasta y comprensible, pero también comprensible del doctor Ferrajoli. Así que, sin duda alguna, el que hoy está con nosotros será una muy buena razón para que nosotros podamos sentirnos estimulados al escuchar las palabras de él a lo largo de estos eventos, lo que nos ha dicho a ir a buscar más de lo que ha dicho y de lo que es el pensamiento garantista. Para mí también es un honor cerrar mi administración como director del Instituto de la Judicatura, que concluye el día de hoy, con la disertación del magistrado doctor Perfecto Andrés Ibáñez, esperando que sea también de su agrado. Más adelante hablaré un poco sobre el tema al despedirme, pero bueno, no quisiera quitarles más palabra, más tiempo, solo comparto una muy pequeña reflexión para el señor doctor Perfecto y para el señor Luigi. En español, cuando uno se siente contento, cuando uno siente en deuda, desde lo más profundo del corazón, hay una palabra muy pequeña que solo tiene 2 sílabas, pero que es tan profunda porque expresa los sentimientos que nacen desde el corazón. Y esa palabra es gracias. Tiene muy poquitas letras, solo 2 sílabas, y sin embargo tiene un impacto profundo cuando se dice. Muchas gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por aceptar ser parte de este ciclo. Gracias por el tiempo que generosamente donan al Instituto de la Judicatura, del que pueden ustedes decir son profesores, son maestros. Y nos sentimos más orgullosos nosotros de decir que ustedes son maestros, de que fueron maestros y que fueron parte y que son parte del claustro de este instituto. Muchas gracias, gracias de verdad, desde el fondo del corazón. A continuación le doy el uso de la voz a la maestra Antonieta para que nos presente el currículum de nuestro exponente. Adelante, maestra. Muchas gracias, señor juez Jesús Demetrio Cadena Montoya, director general del Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León. Y efectivamente, antes de dar paso a la exposición de nuestro invitado de esta mañana, voy a permitir dar lectura a la semblanza curricular de su trayectoria profesional.
Es magistrado emérito de la Sala Segunda Penal del Tribunal Supremo de España, fundador y director durante más de 30 años de la revista Jueces para la Democracia, Información y Debate, profesor del Máster de Argumentación Jurídica en la Universidad de Alicante y del Máster de Razonamiento Probatorio en la Universidad de Girona. Doctor honoris causa por la Pontificia Universidad Católica del Perú y por la Universidad de Buenos Aires. Autor, entre otros libros, de El entorno a la jurisdicción de Ediciones del Puerto, Prueba y convicción judicial en el proceso penal, de la editora Hammurabi. Tercero en discordia, jurisdicción y juez del Estado constitucional por Trota. Justicia penal de principios y práctica, de editorial Eolas y de un sinfín de artículos y publicaciones a nivel nacional e internacional. Y pues agradecemos infinitamente que en esta ocasión se encuentre con nosotros celebrando el 25º aniversario del Instituto de la Judicatura para impartir el tema La jurisdicción en la obra de Luigi Ferrajoli. Bienvenido, doctor Perfecto Andrés Ibáñez. Muchísimas gracias, buenos días para ustedes y bueno, abordo el tema. Hay una expresión muy castellana que seguramente Luigi Ferrajoli no entenderá, que aplicada a él creo que tiene todo sentido. De él puede decirse que fue cocinero antes que fraile, es decir, que antes de reflexionar sobre la jurisdicción de la forma que lo ha hecho, fue juez durante un número de años suficiente para familiarizarle con la función. Juez del año 67 al año 75 del pasado siglo. A partir de entonces, su preocupación más explícita ha sido precisamente por la efectividad de los derechos, por la garantía de los derechos. Y si algo le distingue, habría que decir, es que ha construido un imponente edificio teórico, que es el garantismo, y dentro precisamente de este gran edificio hay una dedicación especial a la garantía jurisdiccional, como no podría ser de otro modo. De los años 70 son sus primeros trabajos en la materia, trabajos entonces profundamente innovadores que además no han perdido actualidad. Posición institucional y función de la magistratura en el sistema político italiano, por una reforma democrática del ordenamiento judicial, magistratura democrática y el ejercicio alternativo de la función judicial. Bien, pues a este esfuerzo teórico que se inicia tan tempranamente, hay que añadir una también temprana implicación en magistratura democrática, que es la organización progresista, la corriente progresista dentro de la organización Asociación Nacional de Magistratura Italiana, donde lleva movimiento que lleva a cabo desde el año 64 del siglo pasado, un esfuerzo enorme por la realización de los valores constitucionales en la jurisdicción. Y esto tanto en el plano puramente o propiamente organizativo como en el jurisdiccional. Además, es el movimiento promotor en Italia del garantismo como actitud en aquellos años tremendos de respuesta judicial al terrorismo, reclamando precisamente, me parece que esto tiene una notable carga simbólica, un proceso con todas las garantías, también para quienes atentaban contra los valores más relevantes del ordenamiento jurisdiccional a través de actividades terroristas, por tanto tremendas, y oponiéndose, magistratura democrática, a la aplicación de medidas excepcionales y a la degradación de la respuesta jurisdiccional. La obra de Luigi Ferrajoli, así, es pionera por lo menos en dos planos. Me refiero a la obra en lo que se refiere al tema que aquí ahora nos ocupa. Por un lado, en el análisis y crítica del sistema judicial heredado, pero además en la defensa y desarrollo teórico del modelo constitucional para proponer una alternativa al viejo sistema. En este sentido, es clarificadora su crítica del sistema judicial heredado, el sistema napoleónico de organización, un sistema en el que la justicia es una rama más de la administración integrada en un ministerio del Ejecutivo. Los jueces en este contexto están organizados jerárquicamente en carrera. La carrera
implica la existencia de posiciones de poder de unos jueces sobre otros y además implica también una instancia de gobierno interno, un vértice, Tribunal Supremo, Corte Suprema, políticamente cooptado, que en definitiva transmite al interno de la organización las indicaciones políticas que brotan de lo alto de la cadena, por así decir, de mando. Resultado de todo esto, un férreo control ideológico de los jueces por la vía de la disposición de sus expectativas profesionales. Una vía enormemente condicionante porque el progreso en la carrera y la mejora social implicaban ser obediente a las indicaciones del sistema impresas en el marco organizativo. Pero además también, para el supuesto de que esto no funcionase, existía un mecanismo disciplinario utilizado con extraordinaria discrecionalidad. El resultado de todo esto era el hecho de que cada momento propiamente jurisdiccional estaba interferido por un momento jerárquico, burocrático o político. Luigi Ferrajoli denunciaría los efectos perversos del sistema, el resultado primero de que la independencia afirmada retóricamente resulta francamente negada en la práctica y convertida en un valor puramente ideológico que no hace sino encubrir una dependencia real. Esto supone que la instancia judicial resulte subalterna al poder político. Bien, la propuesta frente a esto es de una alternativa rigurosamente constitucional que tiene una buena realización en la Constitución italiana de 1948. En ella, la Constitución aparece como norma primera y paradigma interpretativo dentro del ordenamiento. Los derechos fundamentales ocupan el vértice de la kelseniana pirámide y el juez está solo sujeto a la ley, pero ojo, a la ley válida, porque en el supuesto de que considere que la ley plantea algún problema de inconstitucionalidad, está obligado a promover la cuestión correspondiente ante la Corte Constitucional. Por esta vía se consigue garantizar la independencia externa, es decir, la de la magistratura como institución, a través de otra institución, una institución de nuevo cuño, la Corte, el Consejo Superior de la Magistratura, una institución mixta compuesta por jueces y juristas no jueces y por otra parte de base electiva, lo que permite a los jueces participar en la designación de los encargados de administrar su estatuto. Esto además supone que la magistratura como tal, en la magistratura emergerá un nuevo fenómeno que es el fenómeno asociativo, que produce como efecto el que los jueces puedan debatir unos con otros, reconociéndose como portadores de diferentes posiciones sobre las exigencias de la jurisdicción en el plano teórico, en el plano práctico, lo que constituye primero una forma de romper con el viejo esquema jerárquico burocrático, pero además una fuente interesantísima de renovación cultural. Bien, por esta vía, es decir, por la vía del Consejo Superior de la Magistratura, esta no queda sujeta a ninguna otra instancia de poder, goza de una autonomía hasta ahora desconocida y además esto hace que la garantía de autonomía de la jurisdicción como tal haga posible, a su vez, la efectividad de las demás garantías, las orgánicas y las procesales. Pero además, al mismo tiempo que se distingue una dimensión externa de la independencia, se hace consciente también de la existencia de una dimensión interna. Una dimensión interna de la independencia fundamental hasta el momento de la Constitución italiana desconocida y que se concreta en que los jueces, por imperativo constitucional, pasarán a distinguirse no por categorías de jerarquía y burocracia, sino por razón solo de la función, lo que quiere decir que todas las actividades judiciales que se produzcan en el marco de la organización judicial tienen la misma dignidad. Lo mismo, la misma dignidad para el juez de paz del último pueblo del Estado y también para la Corte Suprema, cada uno dentro de su ámbito de competencia. Por otra parte, este tipo de planteamiento y esta forma de distinguir a los jueces implica que la carrera deba ser sustituida por una organización prácticamente horizontal, por la inexistencia de rangos jerárquicos
de unos jueces sobre otros, de posiciones de poder de unos jueces sobre otros. Precisamente Calamandrei, y además precisamente en México, denunció lo que él llamó los peligros de la carrera, que en este modelo organizativo innovador introducido por la Constitución italiana, dejará de ser tal peligro precisamente por lo que acabo de decir. Resultado de todo esto, un estatuto de independencia reforzada que naturalmente se traduce en una mayor posibilidad de garantía de los derechos. Ambas vertientes de la independencia están dirigidas a impedir el heterogobierno político, el gobierno político de los jueces por una instancia ajena a la jurisdicción, también el autogobierno corporativo, porque sería efectivamente peligroso que los jueces se constituyeran en una especie de corporación para la defensa de sus intereses de estatus que no tienen precisamente garantía constitucional y serían un obstáculo para el ejercicio de la función. Y además se da la circunstancia de que por esta vía se elimina incluso la idea de gobierno de la carrera. ¿Por qué? Porque en la jurisdicción no hace falta ninguna organización en carrera, es decir, ninguna organización jerárquico-burocrática, y por otra parte no hay nada que gobernar. Significativo en este punto es que Luigi Ferrajoli, su primera reflexión, diríamos, de mayor importancia, a través de Derecho y Razón, esa obra que implica un antes y un después, pues bien, que Luigi Ferrajoli en esa obra señera, reflexione precisamente sobre el derecho penal y el proceso penal. Es una elección plenamente justificada. ¿Por qué? Porque el proceso penal es, por antonomasia, el lugar donde se produce la más intensa confrontación del individuo con el poder estatal. Y en este sentido, podría decirse que es un espacio privilegiado del desarrollo de la Foucaultiana microfísica del poder. Derecho y Razón y luego Principia Juris denotarán una especial preocupación de su autor por la garantía jurisdiccional. De tal manera que, precisamente por eso, edificará la que, según creo, es la más acabada teoría crítica de la jurisdicción y además desde la que se postula el más exigente y fructífero modelo de operar judicial. Para Ferrajoli, el Estado constitucional es un complejo político-jurídico finalizado a asegurar los derechos fundamentales. Por una doble vía. Primero, por la institución de funciones e instituciones de gobierno, legislativo, ejecutivo, que a partir de ahora estarán fuertemente sujetos a los derechos fundamentales como norma en sí mismos, y por otra parte también la existencia de unas funciones o instituciones de garantía de las que la institución por antonomasia, la más representativa, la fundamental, es la jurisdicción. Ambas integran, para lo que aquí nos interesa, ese complejo político-jurídico que es el Estado constitucional de derecho como instrumento de garantía de los derechos básicos. En el Estado constitucional, los derechos fundamentales tienen valor de normas en sí mismo. Normas, yo antes decía, situadas en el vértice de la pirámide, por tanto, del máximo rango. Y por eso, dirá Ferrajoli, forman la dimensión sustancial de la democracia y del derecho, en el sentido de que tanto la política como el derecho deben sujetarse rigurosamente a sus prescripciones. Y por otra parte, dado el carácter vinculante de esta instancia constituida por los derechos fundamentales, esta instancia normativa, los derechos fundamentales pasan a integrar lo que Ferrajoli llama la esfera de lo indecidible. ¿Por qué? Precisamente porque la decisión tomada por el constituyente obliga a los órganos de la política que encarnan la esfera de lo decidible, que es la de la discrecionalidad, que naturalmente deberá producirse dentro del marco general de los derechos fundamentales, el marco general de la Constitución. Las funciones e instituciones de gobierno y de garantía se distinguen porque tienen, por un lado, distintas fuentes de legitimación. ¿Por qué? Con relación, primero, las de gobierno. Las de gobierno se legitiman a través de la representación política que opera mediante el sufragio. Las instituciones de garantía se legitiman por la sujeción estricta a la legalidad.
Así, los jueces no toman su legitimación del sufragio, pero están estrechamente constreñidos a aplicar la Constitución y la ley. Por otra parte, se distinguen también las instituciones de gobierno y las de garantía por su distinta naturaleza y cometido. Las de gobierno están encargadas de la producción y de la innovación jurídica. Las de garantía son poderes, dice Ferrajoli, de cognición, porque se fundan en el conocimiento, en la toma de conocimiento de supuestos de hecho que, si están previstos en la ley, determinarán la aplicación sustancial de esta. Entre las instituciones de gobierno y las instituciones de garantía, en nuestros marcos constitucionales, se impone un principio de separación. ¿Por qué? Precisamente por la diversidad de las fuentes de legitimación y también por la diversidad de las funciones. Se trata de diferentes instancias de poder que además deben tener entre ellas una cierta fisiológica tensión. ¿Por qué? Porque las funciones, las instituciones de garantía ejercen una función de control que inevitablemente siempre producirá algún tipo de escozor, por así decir, en el ámbito del poder político como tal controlado. Del lado de la jurisdicción, la separación persigue garantizar independencia e imparcialidad. Independencia para la imparcialidad. Dentro de las instituciones de gobierno y de las funciones de gobierno, en cambio, lo que procede no es la separación, sino la división. División interna en un marco institucional político-administrativo, que es división orgánica y funcional, y tiene como finalidad organizar y distribuir el trabajo dentro de estas instituciones de gobierno, es decir, el gobierno propiamente dicho, el Parlamento, y propiciar el control interno jerarquizado, puesto que estas instituciones sí tienen una estructura, el gobierno sí tiene una estructura piramidal y el Parlamento desde arriba también está llamado a controlar y a marcar a la instancia de gobierno el camino dentro del marco constitucional y de la política general. En el tratamiento de los derechos fundamentales hay que distinguir dos planos de garantía. Una garantía primaria está representada por el deber jurídico como contrapartida del derecho. El que tiene un derecho fundamental tiene derecho, por tanto, a que el concernido por él se comporte de una determinada manera. En el caso de los derechos de libertad, esto se traduce en prohibiciones de lesión. Yo tengo derecho a que mis derechos no sean lesionados. En el plano de los derechos sociales, esto se traduce en obligaciones de prestación. Mi derecho es a recibir las que me asegura la Constitución y la ley. Por otro lado, hay un plano de garantía secundaria que entra en juego en aquellos casos en que se produzca una vulneración del deber jurídico constitutivo de la garantía primaria. ¿De qué manera? Si hay un acto inválido, tendrá que ser anulado. Si hay un acto ilícito, deberá producirse una identificación de la conducta y la aplicación de la ley con la correspondiente condena en el caso de que se acredite aquellos extremos que exige la norma penal. Pues bien, la garantía secundaria, es decir, la que entra en juego cuando se ha producido una vulneración de la garantía primaria, es decir, de los derechos como tales, la encarna la jurisdicción. En síntesis, la garantía de un derecho puede ser primaria, que está constituida por el deber jurídico que concierne al obligado, que puede ser el ciudadano cualquiera o el agente de policía, a no vulnerar mi derecho, por ejemplo, a determinadas libertades, o en el caso de los derechos sociales, el Estado está obligado a cumplir un determinado deber prestacional, y garantía secundaria, que entra en juego en el caso de incumplimiento de la primaria. En el sistema penal, que aquí se tomará como referencia y que además tiene una notable plasticidad que permite entender mejor estas cosas, la garantía primaria de los bienes tutelados está representada por las normas penales sustantivas y la garantía secundaria por las normas orgánicas y procesal penales que regulan la actuación jurisdiccional
en el caso de que se produzca alguna vulneración del derecho tipificada como delito. La garantía secundaria opera a través de, primero, un juicio sobre la existencia del supuesto de hecho. Se trata, a través de las pruebas, de verificar si efectivamente se ha producido un hecho típico merecedor de condena y, por otra parte, a través de la decisión. La decisión sobre el incumplimiento o no de la garantía primaria. Es decir, sobre si procede o no procede la condena que habrá solicitado el Ministerio Fiscal. Las garantías jurisdiccionales o procesales se articulan a su vez en subgarantías. Concretamente, en el derecho de acción y a obtener justicia que asiste a la persona cuyo derecho haya sido vulnerado, en la obligatoriedad de la acción penal del juicio o la pena en el supuesto de que se produzcan las exigencias, los presupuestos previstos en la legislación, la obligación del juez de anular o condenar si procede un determinado acto y la obligación de ejecutar lo juzgado y, por tanto, imponer la pena si se dan las circunstancias previstas en el Código Penal. Las funciones e instituciones de garantía son contramayoritarias porque consisten en garantizar por igual los derechos fundamentales frente a todos, incluido el poder político, y también en sancionar los actos inválidos o ilícitos, sea quien sea el autor. En este punto, en años relativamente recientes, hemos podido ver en todos nuestros países cómo sujetos de poder, sujetos públicos que han abusado de sus poderes, que han incurrido en supuestos de corrupción, han tenido que comparecer ante el juez y han sido condenados cuando se daban las condiciones precisas para ello. Es curioso porque en muchas ocasiones a la jurisdicción se le ha denegado calidad democrática precisamente porque la condición de juez no se obtiene a través de las urnas. Pero, sin embargo, Luigi Ferrajoli lo dirá con mucha claridad, con absoluta claridad. La instancia judicial es democrática en el sentido de que conecta con la voluntad de la mayoría por la vía de la legalidad, que es la expresión más genuina precisamente de esa voluntad. Y además también porque la garantía jurisdiccional es garantía de derechos igual para todos. Y en este sentido es evidente que la función como tal tiene una textura democrática indudable. La jurisdicción como instancia de garantía lo que sí que tiene es un modo peculiar de operar. Es una instancia de carácter cognoscitivo, porque lo que debe preceder a cualquier decisión es una toma de conocimiento de los hechos sometidos a consideración del tribunal, del juez, para determinar si se dan determinadas características, determinados presupuestos establecidos por la legalidad. El modo de operar consiste siempre en un juicio, en el que habrá que probar si se ha producido un acto inválido o ilícito y, además, al que, en el supuesto de haberse efectivamente acreditado, deberán aplicarse las normas eventualmente vulneradas. Supone aplicación de normas, normas sustanciales, las normas primarias si hubieran sido violadas, y normas también de carácter formal, que son las que regulan el procedimiento y prevén la anulación o la condena. La decisión judicial será siempre motivada en materia de hechos, a través de la evaluación del material probatorio, y en materia de derecho, mediante la justificación de su aplicación al caso. Resalto esto porque es muy importante. Es la única actividad de una instancia estatal a la que se le exige, por una parte, conocimiento, adquisición de un buen conocimiento, y por otro lado, motivación de la decisión. Insisto, es una peculiaridad de la jurisdicción que tiene una razón de ser a la que enseguida me referiré. Rasgos caracterizadores de la jurisdicción son, por un lado, la finalidad de tutelar imparcialmente los derechos fundamentales. Como actividad cognoscitiva, determinando primero la verdad del supuesto de hecho. Y en segundo término, aplicando la ley, que es la única vinculación posible en el caso del juez. El juez no puede atender ninguna indicación política y el juez no puede tener
ningún interés preconstituido que no sea el de establecer la verdad de hecho y aplicar el derecho. La concepción de Ferrajoli a mí me hace ponerla en relación con dos autores y con dos manifestaciones que me parece vienen aquí como anillo al dedo. Por un lado, el primer autor sería Eberhard Schmidt. Según Eberhard Schmidt, en su comentario a la ordenanza procesal alemana, la gran idea del Estado constitucional de derecho es que desconfía de sí mismo. Y Karl Sandstein dirá, el Estado constitucional de derecho es una república de razones. Por un lado desconfianza, por otro lado razones. Y así el Estado constitucional es un sistema articulado de desconfianzas que reclama de sus operadores razones, en particular de los operadores de las funciones de garantía, los jueces, como he dicho. En el Estado constitucional es central la exigencia de justificación de las decisiones. ¿Por qué? Primero porque hay motivos para desconfiar, motivos históricos, motivos teóricos, y de ahí la exigencia de razones. El deber de motivar supone desconfianza por principio en el juez. Si no se desconfiase del juez, no estaría obligado a motivar sus decisiones. Pero es una desconfianza teórica y empíricamente bien fundada. Se desconfía del juez, primero, porque ejerce poder. En segundo lugar, porque no hay poder bueno per se. La bondad del poder depende de la aplicación de las garantías, del respeto de los derechos. Por otra parte, la corrección de las decisiones no está asegurada. Naturalmente, existe siempre un margen de error y sobre todo existe un riesgo de arbitrariedad, precisamente porque es una actividad del sujeto que de alguna forma puede estar contaminada por actitudes, por el equipaje teórico, por el bagaje ético. En una palabra, hay toda una serie de riesgos de subjetividad que rodean a la función y de ahí que se establezcan momentos de intersubjetividad que son aquellos a través de los que se trataría de contrastar ese peligro. Por eso, la legitimidad de la decisión judicial no se presume. El juez no tiene ningún derecho a exigir que se presuma la legitimidad de su decisión. ¿Por qué? Porque su legitimidad no es formal, no es una legitimidad que se dé por razón de la investidura o por razón del carisma. Su legitimidad tiene que acreditarse. Hacerlo es una carga que pesa sobre el juez y depende de la calidad de la ratio decidendi. Y además, esta debe expresarse acto por acto. Es la motivación acto por acto lo que legitima en cada caso la actividad judicial. Juzgar es decidir en situaciones conflictivas para dar la razón a quien la tiene de su parte y todo esto según normas generales preestablecidas. Por eso, en el caso del juez, es absolutamente imprescindible caracterizar bien el conflicto que se somete a su consideración en sus rasgos relevantes, seleccionar bien el precepto aplicable, interpretarlo correctamente y aplicarlo en los términos que la propia legalidad exige. Ferrajoli dice del juicio judicial, que es un saber poder, un saber que legitima el ejercicio del poder. Y en este sentido es una carga que pesa sobre el juez. Por eso la sentencia es un singular acto de poder, de base cognoscitiva y con una decisión en su interior que debe justificarse expresamente. En la sentencia hay un inevitable componente decisional. En materia de la cuestión de hecho, es evidente que se produce un cierto salto del material probatorio a la fijación de los hechos como se considera que hubieran ocurrido. Pero además se da la circunstancia de que la conclusión no se sigue necesariamente de las premisas. Unas premisas de hecho bien establecidas, si a partir de ellas no se razona correctamente, derivarán en una fijación irregular de los hechos. Y es que además se da la circunstancia, o precisamente porque se da la circunstancia, de que en materia de conocimiento empírico solo cabe obtener conocimiento probable. Y por tanto, la cuestión del método tiene una importancia fundamental.
En el caso de la cuestión juris, de la cuestión de derecho, el tratamiento es siempre opinable. Siempre habrá o siempre podrá haber una opinión alternativa. Por eso también la necesidad de justificar. Entre ambas dimensiones a las que me he referido, la cognoscitiva y la volitiva, no hay antagonismo. No hay antagonismo, pero para que puedan convivir pacíficamente es preciso que la decisión, el momento ese volitivo, se produzca sobre buenos presupuestos de conocimiento. Un conocimiento que tanto en la cuestión de hecho como en la cuestión de derecho debe obtenerse dentro y a través del proceso y que se decanta mediante el curso del debate. Por eso, el proceso acusatorio y contradictorio tiene dos fases, una de elaboración de hipótesis y otra de discusión sobre las hipótesis concurrentes. ¿Por qué? Porque las hipótesis no se autoverifican, tienen que ser llevadas ante un sujeto diferente del que las elabora y un contexto distinto en el que a través del debate se establezca o se llegue a un juicio sobre su calidad. Por eso, el sistema constitucional impone al juez un modelo epistémico fuerte. Debe empezar por la existencia de una acusación, ya digo que hablamos solo del caso penal, en el que se aporte una hipótesis explicativa sobre el nexo posible entre un resultado, un hecho, habitualmente lo llamamos hecho, pero sería un resultado que interesa porque podría haber sido consecuencia de una acción prevista en el Código Penal como delito. Y estaríamos en presencia siempre de un resultado dañoso. Para que la hipótesis acusatoria prevalezca, debe ser internamente coherente y congruente con las pruebas. Debe estar soportada por una pluralidad de pruebas, no desmentida por ninguna prueba. Debe explicar satisfactoriamente todos los datos relevantes del caso y ser la única hipótesis ciertamente plausible, porque si hubiera dos igualmente plausibles, habría que optar por la más favorable en beneficio del reo. La verdad de la hipótesis no es demostrable, como ocurriría en el ámbito de las matemáticas. Al tratarse de conocimiento empírico, solo cabe confirmarla mediante la prueba o invalidarla precisamente por la ausencia de prueba de la hipótesis de que se trate. Las pruebas, a pesar de que históricamente se habló, Carneluti, por ejemplo, de algún tipo de estas que pondrían al juez en contacto directo con los hechos, nunca pueden tener esta virtualidad. Por eso las pruebas son siempre indirectas, en el sentido de que se tratará de actos probatorios producidos en el presente que podrán aportar información sobre hechos del pasado. Entonces, la calidad inductiva de la prueba depende de la fiabilidad de la fuente. Y determinar la fiabilidad de la fuente es también una cuestión que atañe al juez. En fin, como he dicho y repito, la conclusión no se sigue necesariamente de las premisas. Por eso, la necesidad de justificar. En materia de quaestio juris, de cuestión de hecho, se tratará de elegir la norma que corresponda y de interpretarla correctamente. De nuevo estamos ante una actividad cognoscitiva dirigida a determinar, en este caso, el significado de ciertos enunciados legales, con el fin de alcanzar una verdad jurídica que será opinable, porque ya he dicho que en materia de interpretación siempre podría haber una interpretación alternativa. ¿De qué manera se ha de operar en este terreno? Pues respetando las reglas de uso del lenguaje y leyendo la ley en su contexto normativo. La verdad jurídica debe ser objeto de argumentación y de justificación. El modelo de Ferrajoli es extraordinariamente exigente. Implica un cuestionamiento radical del tópico modus operandi fundado en la libre convicción como convicción íntima y en lo que yo he llamado la mística de la inmediación. No es la convicción íntima del juez, una especie de pálpito, el que a él se le ocurra por motivos psicológicos, digamos, dónde y cuál es la verdad. La mística de la inmediación es profundamente irracional. ¿Por qué? Primero porque parte de un realismo ingenuo, de la idea de que existe una verdad material al margen del proceso que bastaría dar con ella para trasladarla, diríamos, al texto de la sentencia y ya está. Si eso fuera, el trabajo del juez sería prácticamente mecánico.
Pero los hechos no existen como tales, no existen objetivamente como tales, ni siquiera en el supuesto de que se hubieran producido. Por tanto, no pueden ser llevados al proceso. Por otro lado, no hay pruebas directas susceptibles de percepción sensorial a las que el juez acceda como por iluminación. El juez no tiene ningún acceso privilegiado a la prueba en virtud de la inmediación. Este planteamiento, al que me refiero críticamente, es irracional también porque considera que la inmediación del juez es una especie de método y que ella sola bastaría. Es decir, se ha operado y se sigue operando con la idea de que el juez, mirando a los ojos del testigo, entra en conocimiento de la verdad de lo que dice, de la verdad o falsedad de lo que dice. Es decir, que a través de lo visto podría evaluarse la calidad de lo oído, es decir, de lo dicho por el imputado o por el testigo. Pues bien, esto no es así. Ferrajoli extrae, por tanto, la cuestión de hecho, la cuestión probatoria, del terreno de lo inefable, del terreno de lo que no puede explicarse, como si el juez fuera una especie de oráculo misterioso que conectase con la verdad por razón de carisma. Bien, esto es precisamente aquello que no tiene encaje en absoluto y de lo que, con lo que supone una ruptura esencial la posición de Luigi Ferrajoli que estoy tratando de ilustrar. Es un nuevo modelo de jurisdicción y de juez. ¿Por qué? Porque se instala la fijación probatoria de la cuestión de hecho en el ámbito de lo justificable. Motivar es justificar. Como justificación, la motivación actúa ex post, es decir, hay una decisión y se justifica razonando. Pero la conciencia del deber de motivar debe operar ya ex ante. Es decir, los jueces y tribunales deben operar a lo largo del curso del proceso y del tratamiento de la prueba con la conciencia clara de que deben llegar a una conclusión motivable. Por esto es imprescindible mantener el tratamiento de la prueba dentro de lo motivable. Lo decidible y lo motivable son campos coextensivos y no se debe decidir lo que no se puede motivar. Creo que estos son axiomas que deberían estar inscritos en la conciencia del juez con letras, no sé, indelebles. Operar con esta conciencia bien asumida evita, por un lado, las desviaciones emotivas, que en el caso del trabajo judicial son muy peligrosas y muy reales como peligro. Por otro lado, evitar juicios por empatía, antipatía, evitar las peligrosas certezas subjetivas que uno no está en condiciones de justificar, evitar las decisiones sin fundamento racional. Los jueces, en materia de motivación de la cuestión jurídica, de la cuestión juris, tenemos cierto bagaje por razón de experiencia. ¿Por qué? Porque hemos sido formados como juristas. Pero en este momento lo que se nos plantea es la necesidad imprescindible de ser también conocedores racionales de hechos. Y es curioso, porque la formación imprescindible para operar con racionalidad en este terreno no se nos ha facilitado. Desde luego no a mi generación en las facultades de Derecho. Y diría más, no está ni siquiera prevista, por ejemplo, en los tratados convencionales de derecho procesal, en los que la decisión no existe como problema. Se dice cómo redactar la sentencia, se dice cómo producir la prueba, pero aquello relacionado con la decisión, que es el núcleo fundamental, no está presente normalmente en la formación de los juristas. Hoy está entrando a través de obras como la de Ferrajoli, como la de Michele Tarufo, pero estamos todavía muy lejos de tener la cultura necesaria para operar en este terreno con el rigor imprescindible. Un procesalista como Carneluti, muy particular por otra parte, reprochaba a sus colegas hace algo así como 80 años que se habían dedicado al proceso olvidándose del juicio, olvidándose de la decisión. Pues bien, este es un olvido que no se podría reprochar a Luigi Ferrajoli en ningún caso, precisamente porque esa ha sido, diríamos, o ese ha sido el centro de su preocupación. En este sentido,
frente a la vieja cultura que consideraba que la certeza del juez era una especie de estado psicológico, algo que le pasaba a él sin saber cómo y por qué, que consideraba que la decisión era una cuestión de conciencia íntima, una especie de pálpito. Y frente a eso, justamente todo lo contrario. La decisión como fruto de un proceso de conocimiento racional que debe ser controlado eficazmente a todo lo largo de su curso. Yo diría que esto hoy tendría que ser aceptado como una obviedad, pero la verdad es que lamentablemente no es así. Por ejemplo, en la jurisprudencia española sigue hablándose, sigue defendiéndose, utilizándose el viejo concepto de inmediación y por eso se habla de soberanía del juzgador. Porque una vez que el juzgador, que es el que ha estado en contacto directo con testigos e imputados, su juicio no podría ser juzgado por nadie. ¿Por qué? Porque se ha producido en un marco muy especial y reproducible. Bien, a mí me parece que esto no puede admitirse, entre otras cosas, primero porque no es verdad que el contacto del juez con las fuentes de prueba y los elementos de prueba se produzca en esa especie de ámbito íntimo. Y por otro lado, porque esto nos llevaría a una conclusión que ha regido durante más de un siglo, en virtud de la cual efectivamente el juez sería un sujeto soberano. Soberano, por tanto, con un riesgo de incurrir en la máxima arbitrariedad. En este contexto, se ha venido considerando a partir de Beccaria que la sentencia debe responder al modelo silogístico, que la sentencia sería, en definitiva, estructuralmente una suerte de silogismo. Creo que esta es una afirmación que puede servir y creo que puede tener una validez indudable e incluso ser útil a la hora de evaluar la calidad de la sentencia, pero aplicada a la sentencia documento, es decir, a la sentencia ya redactada que debe tener la coherencia interna propia del silogismo. Pero en el caso del juez, en el caso de la elaboración de la sentencia, en el caso del trabajo jurisdiccional, esto no sirve. ¿Por qué? Porque el problema está en el establecimiento de las premisas. Es decir, en establecer la premisa fáctica, en establecer la premisa jurídica, en operar con ambas, en decidir. Luego sí, luego se podrá verificar, se podrá evaluar, pero el modelo silogístico no nos da la clave del proceso decisional. Por eso, el modelo de Ferrajoli, de nuevo, aporta algo realmente interesante y además de una enorme utilidad práctica, cubre la justificación externa a través de la prueba e interna por razón de coherencia de la sentencia como acto decisional y también como documento, y por otra parte capta la motivación en su dinamismo. Ferrajoli dice que en este campo juegan tres inferencias: una inferencia inductiva, una inferencia deductiva y finalmente un silogismo práctico. La inferencia inductiva discurre toda ella en el plano fáctico, es decir, en el plano de los hechos, las premisas, los datos probatorios. A través de lo manifestado por testigos, de lo que resulta de documentos, tenemos el dato 1, el dato 2, el dato D, una serie de datos que a través de los cuales permitirán llegar a un resultado de prueba precisamente a través de la evaluación de la calidad de los datos, de la coherencia interna, de la forma de relacionarse, y por esta vía obtendremos una conclusión en materia de hechos. Los hechos probados. Por ejemplo, fulano ha matado a Mengano. Deberá seguir una inferencia deductiva en la que ya hay un plano fáctico y un plano normativo. Plano fáctico, premisas probatorias, premisas formadas a través de la prueba. Probado que fulano ha matado a Mengano, entrará en juego un precepto legal. El precepto legal que nos dice que matar es un homicidio y esto, la conexión de esa verdad de hecho con el juicio legal, nos llevará a dar un salto de ha matado a fulano ha cometido un homicidio. ¿Ok?
que es ya una proposición netamente jurídica. Y finalmente, el silogismo práctico, el fallo, en el que entrarán en juego una norma general y la norma individual. La norma general, las premisas normativas, en este caso, fulano ha cometido homicidio, al homicidio corresponde tal pena. Conclusión, se condena a fulano como homicida a la pena que corresponda. Este esquema de Ferrajoli tiene la particularidad de la sencillez, pero no debe engañar porque su sencillez, precisamente lo que sugiere, es un modo de operar metódico. Es decir, que el juzgador, el decisor, individual o colectivo, juez individual, tribunal colegiado, debe proceder por pasos y ser consciente de todos estos pasos. Precisamente de lo que se trata es de evitar saltos lógicos, de evitar introducir en el discurso elementos que no hayan sido objeto de la imprescindible reflexión. Hacer que la conciencia, la lucidez de conciencia, permanezca despierta durante todo el proceso decisional. En una palabra, es un esquema de trabajo. Este proceso discursivo, naturalmente, deberá tener expresión en la sentencia. No puede quedarse en la mente del juez, en la mente de los juzgadores. ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque si no se escribiera y no se tradujera a la sentencia, las personas afectadas por esta no podrían saber a qué atenerse. No tendrían base para juzgar la calidad del juicio cuya decisión les afectaba. Pero también por otra razón. Porque escribiendo la formación de la convicción, poniendo negro sobre blanco, sobre el papel, el tratamiento de la prueba, es como realmente se entiende la propia convicción, como realmente se puede controlar la propia convicción. ¿Por qué? Porque hay convicciones que pueden escribirse y convicciones que, siendo intelectualmente honesto, no podrían escribirse. Hay una novela muy interesante de Pascal Mercier que se titula Tren nocturno a Lisboa y fue llevada al cine, en la que el protagonista dice en algún momento: no se está lo suficientemente despierto si no se escribe. Pues bien, esto tendría que ser un axioma en el caso de los jueces. Escribir es algo rigurosamente fundamental para evitar incurrir en esas derivas de subjetivismo que acechan al juez por tantas razones. Por otro lado, y dicho de otra manera, esto quiere decir que el principio de contradicción, la confrontación, que es nuclear, que es esencial como alma del juicio, del proceso, debe tener entrada en la sentencia. La contradicción no puede quedarse en el juicio, debe acceder a la sentencia. Y precisamente estableciendo en la sentencia, con la claridad imprescindible, ese juego de la contradicción, es como la sentencia se autoexplicará suficientemente para el lector, convirtiéndose en un documento autosuficiente, como quería Julio Mayer. Modo de hacerlo, en el caso de la cuestión facti, de la cuestión de hecho, elaborando lo que yo llamaría un cuadro probatorio, en el que aparezcan perfectamente identificadas las fuentes de prueba, los elementos de prueba aportados por cada fuente, datos sobre los que en el momento de la evaluación se podrá llegar a resultados de prueba que deberán consignarse también, explicitando el proceso lógico que permite acceder a ellos. Esto, dicho así, puede parecer excesivamente complejo pensando en la necesidad de llevarlo al papel, de escribirlo. Pero fijémonos, por un lado es un tipo de proceso de inexcusable realización. Es inexcusable que el tribunal, el juez que deciden, tiene que recorrer los elementos de prueba, presentarlos, evaluarlos, tener todos en consideración, justificar
después el valor que se atribuye a unos o el por qué se prescinde de otros. Es decir, que esta es una actividad que debe hacerse. Lo que no se hacía, y empieza, creo, a hacerse, es trasladar sintéticamente, pero de forma intelectualmente honesta, este proceso de elaboración al papel. Imprescindible, como decía, primero, para que el juzgador forme criterio y no pierda de vista en ningún momento los pasos que da para llegar a la decisión. Y segundo, porque traducir a papel este proceso es la única forma de justificar la decisión ante los afectados y también ante el público en general, porque hoy sabemos que interlocutores de la sentencia son no solo las partes, sino una multitud de personas, diría un auditorio, en principio, de carácter ilimitado. Bien, dicho esto, partiendo o concluyendo que la sentencia debe ser un documento que se autoexplique, en el que hay que dejar constancia de todo aquello que ha sido relevante para la decisión, precisamente para que en esta no haya agujeros negros y quede claro el por qué se acoge una determinada hipótesis y se rechaza otra. En definitiva, la motivación y la motivación de los hechos pasa a tener una relevancia absolutamente fundamental que no tenía en las sentencias de hace no tanto tiempo. Y esto por imperativo constitucional, porque nuestras constituciones han asumido el deber de motivar y han impuesto al juzgador ordinario deberes que tienen mucha proximidad con los del Tribunal Constitucional, con el de las Cortes Constitucionales, al extremo de que un gran teórico del derecho español, Luis Prieto, escribió con mucha razón, que la jurisdicción verdaderamente constitucional es la ordinaria. ¿Por qué? Porque situados los derechos fundamentales en el vértice de la pirámide, el juez está obligado a llevar a cabo una lectura constitucional de todo el ordenamiento. Y si uno de esos deberes y derecho, por tanto, de los justiciables es el derecho a una decisión justificada, es evidente que el modo de operar judicial debe experimentar en este punto la transformación a que me he referido. Y es de esta forma como la jurisdicción adquiere la entidad de función de garantía por antonomasia, porque garantiza los derechos, pero garantiza también el proceso, el curso del proceso de garantía, la calidad del curso del proceso que debe llevar a la decisión, obviamente a la decisión correcta, que naturalmente podrá serlo o no, pero dejaría de serlo en absoluto si no está suficientemente justificada y habrá muchas más posibilidades de calidad del resultado jurisdiccional si se siguen los pasos que acabo de señalar siguiendo a Luigi Ferrajoli. La efectividad de las garantías ha sido y es el punto débil de los derechos fundamentales. Por eso yo diría la cierta obsesión teórica absolutamente justificada de nuestro autor. Los textos constitucionales decimonónicos y de buena parte del siglo XX, hasta llegar a los de nueva generación, es curioso, se llamaban con razón constituciones políticas. ¿Por qué? Porque las declaraciones de derechos no pasaban precisamente de ese plano, de una cierta retórica política. El paso dado en el constitucionalismo de posguerra, en la Constitución italiana paradigmáticamente, es la primera y seguramente la mejor, el paso dado consiste en tomar los derechos en serio, en precisamente para evitar las locuras de la política que hemos conocido abundantemente, existieran límites de derecho con pretensión de hacerlos infranqueables. Por eso, en el Estado constitucional de derecho se ha dado un auténtico cambio de paradigma. El ordenamiento del Estado constitucional incluye el deber ser normativo del derecho.
Nuestras constituciones dicen cómo ha de ser normativamente el derecho. Imponen deberes inobjetables, ineludibles al legislador. Y además se los imponen con pretensiones de efectividad. Por eso, Ferrajoli pone de relieve que el jurista del Estado constitucional y, no digamos el juez diría con mayor motivo, está obligado a tirar del ser efectivo del derecho hacia el ser normativo. Es decir, tirar del derecho en letra pequeña al derecho en letras de molde escrito en la Constitución. Por eso dice, el juez, el jurista del Estado constitucional, está llamado a ser una suerte de transformador profesional, porque no debe limitarse a una lectura estática del derecho, sino que debe operar por la transformación del derecho efectivo hacia el deber ser constitucional. Al final, Luigi Ferrajoli completa su teoría de la jurisdicción con una deontología judicial, en la que se traducen cuáles deben ser los deberes para el juez que brotan de este planteamiento. Por un lado, el respeto de las garantías. Por otro lado, la profesión de una ética de la duda, es decir, el rechazo de toda arrogancia cognoscitiva. Evitar que el juez pueda entrar en el proceso pensando que sabe algo, porque todo conocimiento relevante lo debe obtener dentro del proceso y con una predisposición a la duda, que es una predisposición de método. Debe escuchar las opuestas razones concurrentes y además situándolas en el mismo plano en su tratamiento. Por eso la imparcialidad del juicio. El portador de la balanza no puede moverse. Si se mueve, la balanza se desequilibra. Por eso el juez no podrá subrogarse nunca en la posición de ninguna de las partes, ni siquiera en la del fiscal, algo que lamentablemente se hace muchas veces por razón de proximidad corporativa. Luigi Ferrajoli dice que el juez debe rechazar la idea de cualquier creacionismo judicial. Es decir, el juez no es creador de derecho, por más que la función interpretativa tenga sus márgenes. Y por la misma razón que dice Luigi Ferrajoli, interpretar en música una sinfonía de Beethoven no es crearla. Hay una dimensión del enjuiciamiento a la que Luigi Ferrajoli atribuye mucho valor, la dimensión equitativa. Es decir, los casos deben ser tratados cada uno como distinto de los demás, cada uno atendiendo a sus particulares esenciales, para que la justicia sea efectivamente justicia del caso, no justicia serializada, justicia estándar. El respeto a todas las partes en el proceso es una exigencia fundamental, no solo ética, de ética a ética, por así decir, sino también por exigencia del principio de contradicción. Dice Ferrajoli, y termino, que no hay que buscar el consenso de la opinión, sino la confianza del justiciable. Algo que hoy, asaltados como estamos, envueltos como estamos, en un marco de medios de comunicación invasivos, da lugar a veces a que los jueces se dejen resbalar por esa pendiente y pierdan conciencia de la necesidad de estar en el fiel de la balanza. Por otro lado, es importante también el rechazo del carrerismo como regla de estilo. Las, diríamos, legítimas ambiciones profesionales son eso, legítimas, pero no deben en absoluto torcer la rectitud de juicio e imponerse sobre las exigencias que al juez se le plantean en materia tanto de valoración de los hechos como de aplicación del derecho, porque su norte debe ser precisamente ese y no otro. Pues bien, con esto termino nada más y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Perfecto Andrés Ibáñez, por su destacada participación. Seguramente no hay inconveniente para abrir a una sesión de preguntas y respuestas. Si hay alguna duda o algún comentario que nuestros compañeros asistentes claro. deseen interactuar con usted. Adelante. Y si bien, perdón que interrumpa, y si bien no se trata de generar un debate ni sino un diálogo, no sé si el doctor Ferrajoli quisiera hacer algún comentario acerca de esta magnífica disertación en la que el doctor Perfecto ha
sintetizado con mucha pedagogía el pensamiento del doctor Ferrajoli. Sì, naturalmente yo deseo agradecer a todos los otros, Jesús Demetrio Cadena, Yanaya Sabaya y sobre todo perfecto Andrés Ibáñez, un viejísimo amigo, lo conocimos, somos amigos de quasi un medio siglo, 50 años. Yo creo de haber también aprendido mucho de perfecto Andrés, sobre todo sobre el tema de la verdad fáctica y de la motivación. Creo que esto es un tema decisivo, esencial hoy. Hoy en Italia, yo creo que en todo el mundo, existe un conflicto entre justicia y política. Sobre la base de una idea muy elemental de la democracia, es decir, la idea que la democracia consistiría en la voluntad de la mayoría, se critican los jueces que sus juicios e iniciativas penales contra los delitos de corrupción y se tenta en muchas maneras de limitar la independencia, cuanto menos de los fiscales. En Italia se discute de la abolición del principio de la obligatoriedad de la acción penal, con la idea de someter el público ministerio a la justicia. Yo creo que esta una sola manera por la política de limitar el arbitrio judicial, es decir, hacer buenas leyes, hacer el papel mismo del legislador. El juez será tanto más vinculado a la voluntad de la mayoría, cuanto más esta voluntad se expresa en términos claros. Esta es el viejo enseñamiento de toda la ilustración, de toda la tradición ilustrada. Esta es la sola manera de vincular el juez a la voluntad de la legislación. Hacer buenas leyes, es decir, leyes en un lenguaje rigoroso, claro, preciso. Esto como enseñamiento ha sido totalmente olvidado por la política. En Italia tenemos una legislación totalmente inflacionada, un lenguaje burocrático muchas veces incomprensible. Yo creo que esto, esto es muy importante reivindicar la verdad procesal y sus condiciones también legales, es decir, la verificabilidad y la falsificabilidad de en la justicia penal de las imputaciones acusatorias, porque yo creo que debemos identificar dos fuentes de legitimación diferentes por la política y por la jurisdicción, que corresponden a dos dimensiones de la experiencia jurídica, es decir, por un lado la voluntad y por otro lado el conocimiento, por un lado el poder y por otro lado el saber, por un lado la producción de leyes, por otro lado la aplicación, por un lado la legislación, por otro lado la jurisdicción. Estas dos actividades tienen dos fuentes de legitimación distintas. El poder, la producción de leyes, es legitimado de la representatividad. La jurisdicción, el saber, debe ser independiente tanto cuanto es legitimado de la verdad procesal. Ningún consenso de mayoría, tampoco la unanimidad de los consensos puede
hacer falso lo que es verdadero y verdadero lo que es falso. Este es el fundamento de la legitimación, una verdad obviamente solamente probable en hecho y opinable en derecho, y por eso que requiere una motivación, es decir, una justificación. Pero yo creo, lo ha dicho también muy bien, perfecto Andrés Ibáñez, que estas dos dimensiones se pueden aplicar a toda la estructura institucional del Estado de Derecho, porque las garantías primarias de los derechos fundamentales, la prestación sanitaria, la prestación escolástica, de los derechos sociales, requiere una actividad independiente de conocimiento solamente de los presupuestos de ley, es decir, son derechos contramajoritarios, que requiere también una independencia. Nosotros estamos muy en débito con Montesquieu por la separación de los poderes, es decir, el primado de la legislación, la independencia de la jurisdicción. Sin embargo, esta repartición no podía prever el desarrollo del Estado social, que se ha producido a la independencia del Poder Ejecutivo en formas burocráticas, con posibilidad a la política también de reducir los gastos sociales, de condicionar la aplicación y la garantía primaria de los derechos sociales. Esta distinción entre poder y saber se aplica a todos los derechos fundamentales, es el planteamiento de la separación de los poderes. Ed es tanto más importante a nivel global. A nivel global no tenemos garantías primarias de los derechos sociales que son establecidas en tantas cartas constitucionales y son solamente palabras, porque no tienen garantías. Lo que se requiere es la introducción de estas garantías. Debemos, como juristas, leer el derecho internacional como un derecho ilegítimo por omisión, por la falta de la creación de decisión de garantía de los derechos fundamentales a nivel global. Sin embargo, regresando al tema de la jurisdicción, yo creo que debemos conectar la tesis que ha sido ilustrada tan lúcidamente también da perfecto Andrés Ibáñez, como la independencia es constitutiva de la jurisdicción, porque un juez dependiente no es un juez. La independencia es conectada precisamente al carácter cognitivo del juicio. En este sentido, y concluyo, yo creo que son doctrinas muy equivocadas las que teorizan en manera no solamente descriptiva, ma también axiológica, prescriptiva, como si no existe una alternativa, el carácter creativo de la jurisdicción. Los jueces tienen una discrecionalidad inevitable en la interpretación, en la evaluación de las pruebas. Teorizar el carácter creativo de esta actividad significa legitimar también el arbitrio, porque interpretación creativa es una contradicción en términos. Donde está creación, no está aplicación de la ley. Y esta teorización es una teorización que legitimaría la reducción de la independencia de los jueces, porque la creación es de competencia de la esfera de lo decidible, de la legislación, es decir, de la política.
son muy importantes las teorías epistemológicas procesales en materia de verdad procesal, porque sobre esta teoría se decide también la estructura del Estado constitucional de derecho. Y yo creo que responsablemente debemos contestar todas las teorías que legitiman el carácter creativo de la jurisdicción. La única fuente de legislación, de la legitimación, es la verdad procesal, la aplicación de la ley. Y cuando esta aplicación se convierte en creación, tenemos una falta de legitimación y también una falta de legitimación de la independencia de los jueces y de la separación de los poderes. Muchas gracias a Perfecto por su Gracias por ello. magistral y lúcida exposición. Gracias. Bueno, muchas gracias a ambos, doctor Luis Ferrayoli. Creo que, no, perdón, a veces uno utiliza ciertas expresiones que no son las adecuadas. Estoy seguro, no creo, estoy seguro que ha sido muy enriquecedora su aportación a la ya de por sí rica aportación de la disertación del doctor Perfecto Andrés Ibáñez. Aquí, en lo que pudiera haber algo en que quisiera unas palabras, me gustaría comentar que hoy en día, y lo hemos visto, creo que no solo en México, en todo el mundo, en que los poderes judiciales, en los órganos judiciales, están sujetos a críticas muy duras, por razones muchas veces políticas. El poder judicial, pues, es un poder que, a diferencia del legislativo, que el ejecutivo, no es representativo de forma directa, no proviene de una representación directa, y mucho se ha cuestionado sobre eso. Hoy en día en México está poniéndose en la mesa de la discusión la posibilidad de que los jueces, las juezas sean electos en forma popular a través de eh, cuestiones políticas. Pero independientemente de eso, creo que hay muchas otras opciones que pueden legitimar con mucha mejor claridad la función jurisdiccional. Y sin duda alguna, como hoy lo han expresado el doctor Ferrayoli, como lo ha expresado magistralmente el doctor Perfecto, tiene mucho que ver con el explicar las decisiones de los jueces de manera tal que su legitimidad surge propiamente hablando de la calidad de los argumentos con los que exponen el por qué asumen una decisión, el por qué deciden restringir, privar o otorgar un derecho a una persona. Sin duda alguna es a través de motivar sus decisiones, a través de explicarlas de una manera tal que además sean controlables, que sean razonablemente controlables por las partes, por los órganos superiores, que puedan analizar el conjunto de argumentos y decidir si están sustentados en argumentos lógicos, jurídicos, o simplemente en conjeturas o subjetividades, como bien lo expresaba el doctor Perfecto. Es importante que el juez resuelva sobre no lo que, incluso no lo que él crea, sino lo que está demostrado en el proceso, y que así lo haga saber. Entonces, vaya, ¿qué opinión? Y algo que yo he visto en las escuelas judiciales, y es una pregunta que dejo en el aire, es en la mayoría de las escuelas judiciales, y no solo en México, y acúsome de como ya director saliente de esta institución, haber trabajado un poco sobre ello, pero quizás no lo suficiente. ¿Qué tanto las escuelas judiciales deben preparar a los jueces en estos temas? ¿Cuánto importancia debe dársele al perfil del juzgador, que tenga conocimiento de el uso de las máximas de la experiencia, no solamente como una serie de conceptos, sino el poder elaborarlas, el poder señalar dónde está una generalización, cuándo es una generalización espuria, eh, temas de principios de la lógica, cuánto es en su concepto lo que debe las escuelas judiciales, los centros de formación judicial, darles a los jueces esta información, porque a veces nos perdemos en temas como que pudiéramos considerar
incluso muy básicos, como contratos, como teoría de la norma penal, etcétera, cosas que de una manera u otra ya se aprendieron o deberían saberse. ¿Cuánto debemos dedicarle a estos temas? Eso sería, yo creo que mi pregunta, y quizás queda aquí en el aire para que, si bien ya yo ya termino mi gestión, creo que el auditorio que tenemos aquí podría tener muy claro qué es lo que tiene que hacer para poder llegar a ser una buena persona juzgadora en primer lugar y segundo, para dejar clara la legitimidad de nuestra institución a través de resolver, porque uno de los temas a los que pronto me voy a dedicar es justamente el por qué, el ver cómo, de qué manera las personas tienden más a aceptar las decisiones de los jueces. Y se ha demostrado en el modelo norteamericano, sobre todo donde hay más estudios, que la gente tiene mayor posibilidad de aceptar la decisión judicial cuando el juez ha escuchado a las personas con respeto, que les ha dado voz, que los ha permitido exponer sus opiniones, sus temas. Y la otra es que cuando tome la decisión, se haya ocupado de todos los problemas que fueron planteados y que eso en gran manera permite la legitimación de la función judicial. Y creo que de una u otra forma estamos hablando de lo mismo, de la legitimación, de la motivación, de darle a la sentencia, hacer una sentencia claramente explicando cuáles son las decisiones que se tomaron. Y bueno, perdón que me extienda, no es mi idea hacer yo mi conferencia, sino es volverla a plantear hasta dónde las escuelas judiciales tenemos responsabilidad y hasta dónde quienes aspiran a ser personas juzgadoras deben adentrarse en estos temas. Una pregunta. Sí, Sí, sí. bien. Vamos a ver, dicho brevísimamente, yo creo que el problema de las escuelas judiciales, un problema que sigue estando presente, es que no forman jueces, forman juristas. Y en la función judicial hay dos dimensiones que no pueden ser desatendidas y que deben ser tratadas de una forma rigurosa y además como dimensiones complementarias. El juez tiene que ser un buen jurista, pero tiene que ser también un buen conocedor racional. Venimos de un sistema judicial en el que el fundamento de la decisión era la convicción íntima. En las leyes de enjuiciamiento, muchas vigentes, todavía la cuestión de hecho no aparece como problemática y como necesitada de motivación. La aproximación a la cuestión de hecho ha estado rigurosamente desatendida y lo sigue estando en gran medida. Por ejemplo, yo esto lo he denunciado en el caso español. Y fíjense, hay un libro de Michele Tarufo que se llama La prueba de los hechos, que tiene 500 páginas y no habla de derecho. Es decir, que al margen del derecho, más allá o más acá del derecho, en la cuestión de hecho hay materia que debe ser objeto de buen tratamiento y sobre todo de conocimiento. Creo que las escuelas judiciales han formado y siguen formando juristas y por tanto no jueces en la doble dimensión, es decir, expertos en el tratamiento de la cuestión de hecho y en la cuestión de derecho. Los jueces están mucho más preparados para afrontar la cuestión de derecho que la cuestión de hecho. Por fortuna hoy los temas relativos a esta están entrando en nuestra cultura, pero muy despacio, yo creo que con mucho retraso y con muchos problemas. Y los jueces deberían ser conscientes de que, como muy bien dice Ferrajoli, su legitimidad depende del buen tratamiento de los asuntos sometidos a su consideración. Y los jueces tenemos en nuestra mano la posibilidad de legitimarnos en cada una de nuestras resoluciones. Y si se dan, como ha señalado muy bien usted, ataques contra los jueces muy demagógicos dirigidos a cuestionar su legitimidad, una buena forma de salir al paso de esos ataques es hacer un trabajo riguroso en los dos planos y un esfuerzo enorme en el ámbito de la motivación. Pero insisto, esto en el conocimiento que yo tengo de las escuelas, de algunas escuelas judiciales, la española entre ellas, sigue sin estar bien tratado y bien afrontado como problema. Es verdad
que hay muchos jueces que trabajan por su cuenta, que se pertrechan de libros, que estudian, y gracias a esto se accede a un nivel de calidad que lamentablemente, ya digo, todavía no dan las escuelas de formación de jueces. Acepto de parte de mi escuela que hemos adolecido un poco de eso durante muchos años. Estamos trabajando y tiene usted razón, no con la rapidez con la que quisiéramos, pero este ciclo es justamente un punto de reflexión. Muchísimas Es una, gracias. es una, no es tanto cuestión de señalar responsabilidades personales No, no lo como, sé. como de apuntar una inercia histórica. Es Sí, una inercia histórica, ojo, no inocente, que quiere un juez menos independiente, menos formado, burocrático, más dócil, por ejemplo, frente al poder, etcétera. Un juez intelectualmente bien dotado, crítico, muchas veces puede resultar molesto. Y el juez lo que no debe ser es precisamente cómodo para las instancias de poder o para quienes no cumplen suficientemente con las normas legales que nos vinculan a todos. muchísimas gracias, doctor. Por Dios, de nada. ¿Alguien más que desee hacer una pregunta, doctor Ferrayoli? ¿Algún comentario que quiera hacer? Bueno, pues agradecemos infinitamente la participación de nuestro invitado especial de esta mañana, tarde en Europa, doctor Perfecto Andrés Ibáñez, y pedimos amablemente a nuestro señor director general del Instituto de la Judicatura, el juez Jesús Demetrio Cadena Montoya, haga entrega de un merecido reconocimiento por su destacada participación. Muchísimas gracias. Doctor Perfecto Andrés Ibáñez, el Poder Judicial del Estado de Nuevo León le otorga este reconocimiento por su destacada participación en el ciclo de conferencias, jueces y garantismo, análisis del pensamiento del doctor Luigi Ferraioli con la conferencia La jurisdicción en la obra de Luigi Ferraioli. Es firmada por el señor magistrado José Arturo Salinas Garza, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el día de hoy, y se lo haremos llegar. Le agradezco mucho su sus atenciones en las dos ocasiones que ha aceptado usted la invitación a colaborar con este instituto, con lo hemos llamado en los últimos 2 años Centro de Formación Judicial, justamente porque algo de lo que usted nos dice, nos dijo hace unos instantes, nos estaba haciendo ruido, en el sentido de que nuestra función es ser un centro de formación de jueces y ser jueces es de otra manera. Yo quisiera agradecer también al doctor Luigi Ferraioli por haber aceptado la invitación, por haber aceptado este muy modesto homenaje que le hacemos desde el Poder Judicial de Nuevo León, porque estamos conscientes de su obra, de su pensamiento, y queríamos que que es el 25º aniversario de existencia de este instituto hoy, eh, con una vocación muy clara de centro de formación judicial, queríamos darle este realce a estos eventos. Creo que me voy yo, pero creo que sin duda alguna será el gran evento del año y su participación, en la que ya no estaré yo dirigiendo, sino como parte del auditorio. Este, pues sé que será genial y voy a estar como quiera, de todas maneras. Gracias, doctor Luigi Ferraioli. Gracias no solo por lo que por esta participaciones, sino por todo este andamiaje jurídico, todo esto que nos ha dado a todos, al mundo, en relación a conocimiento, a cuestionarnos los modelos decimonónicos, el ver hacia adelante y buscar las soluciones en el futuro, en lo que debe ser un sistema de derechos fundamentales en donde esté realmente primando ahora sí que la persona humana. Y cierro este evento y les pido a todos antes de irse decirles que, bueno, como ya lo mencioné y como ya ha sido sabido ya se sabe, vaya, el día de hoy concluye mi administración al frente del Instituto de la Judicatura del Estado.
sido convocado por el Consejo de la Judicatura a participar ahora como director de programas de justicia terapéutica. Y he trabajado durante 15 años en la idea de una justicia más humana, una justicia que tenga muchísimo mayor relieve y que realmente pueda ser de una manera u otra impactar y legitimar también a las personas. Por eso es que no tuve ninguna reserva en aceptar esa invitación, porque creo que al final del día el instituto hoy por hoy ya ha tomado una vocación, ya tiene muy clara y muy trazada sus líneas, no por un servidor, porque al final del día, como decía don Leopoldo Peña Garza, un ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia, eh, es el esfuerzo de las instituciones que trasciende a las personas y el tiempo. Entonces, no es mi trabajo, es el trabajo de todos, es el trabajo de la institución, me tocó liderarlo en este periodo y ahora me toca ir a emprender otra nueva actividad que estoy seguro que tendré el acompañamiento de muchas y muchos de ustedes, porque vamos a realizar nuevos proyectos siempre con la mira del señor presidente de que podamos mejorar la justicia, que podamos humanizarla, legitimarla y humanizarla y dar esto de estas famosas ideas del piano, de dar a cada quien lo suyo, sea de una manera distinta, sea una manera en donde no se trate de un expediente más, en donde realmente veamos a las personas en su conflicto, en toda su conflictividad, porque lo malo, yo siempre lo he dicho, no es la existencia del conflicto. De hecho, el conflicto es bueno, en mi opinión, porque significa que el débil ha decidido no dejarse del poderoso y por lo tanto ha decidido levantarse. Lo malo es que no existan herramientas de cómo encauzar la conflictividad. Y eso es justamente lo que el sistema de justicia debe hacer. Y eso es a través de los sistemas de mecanismos alternativos lo que deben hacer, dar cauce a la conflictividad de una manera pacífica, de una manera controlada y de una manera en que podamos tener y aspirar a un mundo mucho mejor. Todo esto es para ustedes y yo las invito a seguir educándose. Por eso la pregunta que hacía, más que nada porque yo ya no voy a estar, sino es para ustedes, porque incluso si esto ya no siguiera, que no lo creo porque tengo excelente percepción de quien habrá de sustituirme. Lo cierto es que independientemente de eso, los invito a profundizar en estos temas, a dejar atrás aquellos temas que ya conocemos y que dominamos para adentrarnos en estos nuevos temas o en esos temas que hoy por hoy nos exigen para la función jurisdiccional. Lo dije y lo diré hace unos minutos. Siempre me ha sorprendido mucho cómo unas cuantas letras cuando nacen del corazón, de lo más profundo del corazón, expresan el mayor sentir de una persona. Y esas son 7 letras, 2 sílabas, y dicen gracias. Gracias a todas, gracias a todos por haber estado con nosotros en este tiempo y esperamos que continúen, que se sigan preparando, porque como se los dije en un principio, como lo he dicho siempre, en ustedes vemos la potencialidad que ve el agricultor en la semilla, la de un árbol frondoso, fuerte, robusto, y así lo vemos aquí también. Así lo he visto yo durante mi periodo, en las 2 ocasiones que he tenido la oportunidad de dirigir este instituto, de ver en cada uno de ustedes la potencialidad de la semilla, de convertirse en un juez o una jueza con un bagaje muy robusto, con una legitimidad muy alta, y por eso es que les doy gracias a todas y a todos por lo que han hecho y por estar aquí y los invito a seguirse preparando. El camino continúa, yo sigo en la institución, sigo dirigiendo ahora un nuevo proyecto, me siento muy orgulloso de eso. Perdón que les quite unos minutos a este evento que es del doctor Ferraioli, pero siento la necesidad de despedirme y decirles que estoy bien, que todo está bien y que vamos hacia nuevas cosas y que estas son nuevas cosas que hoy por hoy demanda la judicatura. Hoy demanda la ciudadanía, jueces imparciales, jueces con gran conocimiento de la cuestión facti, como bien lo ha dicho el doctor Perfecto, jueces que entiendan las problemáticas que se presentan, no solamente son temas jurisdiccionales, sino son temas en donde la realidad es que tenemos que hacer algo
y tenemos que hacerlo de manera distinta, porque las respuestas del siglo pasado hoy no sirven para los problemas del siglo presente. Muchas gracias a todas, muchas gracias a todos. Y de nuevo, doctor Perfecto, un abrazo a la distancia. Espero algún día poder estar en España o en Italia, doctor Luigi Ferrajoli, que la vida nos permita encontrarnos y yo en ese momento dejarle claro, si hoy no lo he hecho, todo el agradecimiento que nace desde el más profundo de mi corazón por haber aceptado participar en estos eventos académicos. A todas y a todos, gracias y sigan preparándose porque ese es el camino para lograr ser, y ya lo escucharon, no de mí, sino de grandes pensadores, de clásicos del derecho, que hoy son clásicos del derecho, lo han escuchado de ellos, es la única forma en que podemos ser buenas personas juzgadoras. Hasta la vista, yo no me despido, sigo en el Poder Judicial y sigo trabajando, sigo siendo juez y sigo siendo juez y creo que esta experiencia me hace, no sé si mejor o peor, diferente. Y eso es algo que se los agradezco a todos ustedes. Hasta pronto. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Muchas gracias. Elena, y sobre todo Perfecto. Que le vaya Gracias. muy bien. Muchas gracias a todos y todas por su asistencia a través de la distancia. Hemos dado paso a la tercera de las conferencias programadas en el ciclo Jueces y Garantismo, Análisis del Pensamiento de Luigi Ferrajoli. Y bueno, los invitamos a que estén atentos a las diferentes actividades académicas del Instituto de la Judicatura del Estado. Que tengan ustedes el mejor de los días. Yes. Gracias, perfecto.